Iniciamos el día 1 de nuestro reto leyendo la carta de Efesios en 12 días. Hoy vamos a leer la lectura del día de hoy. Se encuentra en Efesios 1, del 1 al 14. Iniciamos con los dos primeros versículos. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos versículos inician con algo muy importante. Pablo dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice eso? Pablo conocía su identidad y de dónde venía su identidad. Él sabía que él era un apóstol, pero también sabía que él era apóstol porque esa era la voluntad de Dios. Me encanta la forma de Pablo decir a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Él no solamente reconoce su identidad, sino que también reconoce la identidad de a quien él estaba escribiendo. Cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando estamos viviendo de la manera que Dios le agrada, no solamente reconocemos quiénes somos nosotros en Cristo, sino que también conocemos a nuestros hermanos que portan la misma identidad que nosotros. Algo muy importante que está en el versículo 2 dice, gracia y paz. Recibir la paz va después de alcanzar la gracia de Dios. Primero alcanzamos la gracia de Dios y entonces luego tenemos paz. Nosotros conocer esa paz que sobrepasa todo entendimiento está solamente en la gracia de Dios. Cuando estamos sumergidos en esa gracia del Señor, es inevitable que nosotros tengamos paz. Seguimos leyendo. El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo reconoce y honra la gloria y bondad de Dios. Él declara, yo bendigo al Señor porque Él me bendijo primero. Y algo muy bonito que dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Debemos tener claro que las bendiciones espirituales son mucho mayores, mucho mejores que las bendiciones materiales. Que yo puedo quizás no tener muchas cosas materiales, pero tener la bendición de Dios supone, tener esas bendiciones espirituales supone una vida de gozo, una vida de paz, una vida que una vida plena porque está bendecida por el Señor. No reconocemos esas bendiciones espirituales, estamos viviendo como los animales. Comemos, dormimos, nos reproducimos y ahí pasa nuestra vida. Pero cuando vivimos con las bendiciones espirituales, sabemos que hay algo más allá que solo comer, dormir, trabajar, reproducirse. Que tenemos la fortuna de poder adorar a un Dios que es todopoderoso y que Él puede hacer todo posible. Aquellas cosas que nosotros humanamente no podemos hacer, las bendiciones de Dios, la bendición espiritual, pueden hacerla posible. Dicen los versículos del 4 al 10, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos también redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir
todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Nosotros fuimos elegidos en el Señor antes de la fundación del mundo. Esto no porque lo merezcamos, sino porque Él le plació. O sea, cuando mencionamos el nombre de Cristo, sabemos que excluye todo mérito humano, que no existe nada que nosotros podamos hacer para merecer ser elegidos por el Señor. En Jeremías hay un versículo que dice: antes de que te formaras en el vientre te conocí. Antes de que nosotros nos formáramos, y científicamente comenzamos a hablar de la formación de alguien cuando un espermatozoide fecunda un óvulo y luego se va procediendo todo el proceso, y en todo eso la madre no puede verlo. Aún antes de todo ese proceso, el Señor ya nos había escogido, no porque lo merezcamos, sino porque Él le plació en su gracia. No existe redención posible sin Jesús. Yo no puedo ser redimida si yo no creo en que Jesús vino y pagó el precio por mí. Eso que me tocaba a mí vivir, Él lo pagó. ¿Y para qué yo fui elegida? Fui elegida para salvación y santificación, para alabanza de la gloria de su gracia, para llenarme de sabiduría e inteligencia, para que me sea revelada su misericordia. Yo fui elegida por el Dios Todopoderoso. Tú fuiste elegido por el Dios Todopoderoso. Y eso debe darnos a nosotros tanta alegría, tanto gozo, el saber que sin yo merecerlo, aún sabiendo que yo iba a fallar, Él me eligió a mí. Qué bendición tan grande. ¿Y para qué me eligió? Para salvarme, para santificarme, para alabanza de su gloria. Ahora somos hijos. Todo lo que nosotros debíamos, Él lo pagó. Ahora todo fue hecho nuevo. Nuestro linaje cambió. Ahora somos hechos hijos de Dios. Es un privilegio y es una honra. Y eso sucedió, ¿sabes por qué? Por el puro amor del Señor. Por eso. No porque yo lo merecía, no porque tú lo merecías, sino por el puro amor del Señor. Y Dios lo que quería reunir en Cristo a todas las cosas. O sea, hacernos uno. Y eso lo vamos a hablar más adelante en otros capítulos que vienen por ahí, que me encanta la obra del Señor, pero tan hermosa. Leemos los últimos versículos de este día. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Los recursos de Dios están para nosotros todo el tiempo. Él nos predestinó. Aún así, la elección soberana de Dios no excluyó la cooperación humana. Y vemos aquí que dice que nosotros escuchamos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, creímos y entonces fuimos sellados por el Espíritu Santo. Escuchamos, creímos
y entonces recibimos el sello. Aquí en el canal hay un video de una prédica en el que lo titulamos Sellados por el Espíritu, que explicamos esto de manera más amplia. Te voy a dejar el link aquí para que puedas escucharlo y que también te sirva para tu estudio. A nosotros nos corresponde escuchar la palabra de verdad, creer en esta palabra, y entonces eso nos asegura el sello del Espíritu Santo. Este sello que representa el pago inicial. Es el inicio de lo hermoso que viviremos con el Señor. Nosotros no teníamos cómo pagar por los pecados que hemos cometido. Esta naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. Y Dios, Jesús, pagó el precio. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Ser agradecidos, adorar a Dios con todo y honrar al Espíritu Santo que vive en nosotros. Escucharlo y obedecerlo, pues eso nos asegura estar cada día más cerca del Señor. En el día de hoy, meditemos. ¿Quién eres en Dios? ¿Cuál es tu asignación? ¿Qué es para ti bendición espiritual? ¿Crees con todo tu corazón en la verdad del Señor? Oramos para que el Señor sea con cada uno de nuestros corazones y que desde este primer día podamos ser bendecidos con toda bendición espiritual y que podamos comprender tu palabra, Señor, y vivirla. No seamos solamente oidores, sino también hacedores. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que puedas compartir este video con alguien que necesite estudiar la palabra de Dios y que puedas dejarme aquí un comentario diciéndome qué aprendiste tú en esta lectura de hoy. Dios te bendiga y nos vemos mañana en el segundo día de este estudio de la carta a Efesios.